Ahora pasamos a la macroestructura, ¿cierto? ¿En qué consiste la macroestructura del texto? Consiste en ubicar el tema, el título y la idea principal. El detalle es lo siguiente. Cuando a mí me preguntan en el examen de admisión por su macroestructura, ¿qué tipo de texto es? Son estos de acá. Son estos de acá. Analizantes, sintetizantes, encuadrados, alternantes o paralelos. Los textos por su superestructura son estos de acá, expositivo, argumentativo, narrativo, descriptivo y instructivo. Y por su macroestructura son analizantes, sintetizantes, encuadrados, alternantes o paralelos. Eso es la clasificación de un texto macroestructuralmente hablando. Ahora, vamos a ver qué es un tema. Normalmente un tema viene a ser una frase nominal. Pero hay otro adjetivo, frase nominal genérico. Mientras que el título también es una frase. También es nominal, pero ya no es genérico, sino específico. Vamos a diferenciar entre ambos. Mientras que la oración no es ni frase, la oración principal, idea principal. Tema, frase nominal, título, frase nominal, idea principal en este caso no es una frase, es una oración. Entonces nos vamos a dar cuenta de la diferencia de esto y de estos de acá. Quiere decir, cuando yo me preguntan por idea principal y me vaya a las alternativas, voy a saber cuál de ellos marcar, reconociendo palabras clave. No es que voy a todo, pero profesor, pero acá dice lo mismo que pone el texto. Pero no guardo las características de esta de acá. Vamos a ver, ¿qué es una frase? ¿Tienen idea qué es una frase? Chicas, a ver, señorita, frase para usted. Es como un lema. Muy bien, a ver, chica, usted, ¿qué es una frase para usted? ¿Cómo está? Algo que exposición para la maestría. Antes que yo haga mi exposición, un doctor me dice, no médico, sino doctor, era un doctor en Derecho, y me dice, mire maestro, cuando usted va a exponer y al frente está parado y alguien le hace una pregunta, diga cualquier cosa, no se quede callado, porque si usted se queda callado, le van a anular o le van a desaprobar su tesis. Si usted dice cualquier cosa, por lo menos trata de defenderse. Pero si usted se queda callado, no. Entonces yo aplico esa teoría para ustedes. Cuando les pregunto, ¿qué les pregunté? ¿Qué es una frase? No se queden callados cuando digan no sé. Hagan un esfuerzo por pensar una respuesta con sus propias palabras. Ya les he dicho, hagan un parafraseo. Hagan un parafraseo. Decir algo con sus propias palabras. No es necesario que le digan como está en el libro, sino como ustedes lo entienden. Entonces nunca se quede callado, ¿de acuerdo? Les pregunto de nuevo, ¿qué es una frase? Al fondo, maestrito, ¿qué es una frase? Sí. Es una oración que no tiene verbo. Muy bien, su compañero dice que es una oración que no tiene verbo. A ver usted, maestro, ¿qué es una frase? Nosotros hablamos una oración. ¿Qué tiene una oración? ¿Qué tiene de centro o de esencia una oración? El verbo. Entonces una frase no es lo mismo que una oración, y ahí va a venir la diferencia acá pues. Mientras que el tema y el título son frases, la idea principal es una oración. Quiere decir, para llamarse idea principal, básicamente debe tener verbo. Y si no tiene verbo y dice lo mismo que está en el texto, y no tiene verbo, se llama tema o título, pero nunca se va a llamar idea principal. Porque para ser idea principal, el primer requisito es que debe tener verbo. Porque la idea principal es el resumen del texto. Y en el texto se supone que se expresa una acción. Querramos o no, se expresa una acción. Y esa acción tiene que estar resumida en el texto. El tema dice que es una frase nominal. Una frase es una expresión que no tiene verbo, ¿ya? Por ejemplo, dice, las lindas flores flameantes del tórrido verano. ¿Alguien me podría decir si ahí hay verbo?
podría ser una oración o una frase. Es una frase porque no hay verbo. No hay verbo. ¿No es cierto? Entonces, como ahí no hay verbo, no hay una acción. Y la pregunta es, para que ustedes digan que no hay verbo, ¿saben qué es un verbo? ¿Puedes identificar el verbo? ¿Tienes la forma? Entonces no podías reconocer si hay verbo o no, ¿no? ¿Verdad? No tengan miedo, hijo, no tengan miedo. Para eso estamos, si todos lo supiéramos no vendríamos acá. Hemos venido porque queremos aprender. Entonces, acá, si ustedes no saben reconocer el verbo, hay una forma. Hay una forma. Solo que es un poco trabajoso, pero es una forma al final. Dice acá, yo, tú, él, ella, nosotros, ustedes, ellos y ellas, ¿no? Ellos y ellas. Muy bien. Ustedes deben tener dudas solamente sobre las palabras extensas. ¿Listo? Solamente deben tener dudas sobre esos términos. No las cortas, porque las cortas son enlaces nada más. Y digo, yo lindas, tú lindas, él lindas, ella lindas, nosotros lindas, ustedes lindas, ellas lindas o ellos lindas. ¿Se puede decir con alguno de ellos? No se puede decir. Yo flores, tú flores, él flores, ella flores, nosotros, ustedes, ellos flores. ¿Se puede decir? Tampoco. Yo flameantes, tú flameantes, él flameante. ¿Se puede decir? No. Yo tórrido, tú tórrido, él tórrido. ¿Se puede decir? No. Yo verano, tú verano, él verano. ¿Se puede decir? No. Yo juegan, no se puede decir. Tú juegan tampoco, él juegan tampoco, ella juegan, nosotros juegan, no. Ustedes juegan. Ah, ya. Basta que dé con uno cualquiera de esos de allá que son pronombres. Basta que dé con uno de ellos, ya se llama verbo. Eso quiere decir que la palabra comer también es un verbo, ¿sí o no? ¿Es un verbo o no es un verbo? Maestro usted. ¿Comer es un verbo, sí o no? ¿Ah? ¿Es un verboide, dice? ¿Qué dice usted? ¿Es un verbo o no? Sí es un verbo. Vamos por acá. Vamos a ver, a ver, señorita. ¿Es un verbo o no es un verbo la palabra comer? Sí es un verbo. Grados. La palabra comer, ¿es un verbo o no es un verbo? No es un verbo. Señorita de María. La pregunta del millón, usted maestro, ¿es un verbo o no es un verbo? ¿Ah? Sí es un verbo. Sí es un verbo. Muy bien. Para que ustedes sepan qué es el verbo o no es verbo, ¿qué tienen que haber hecho? Hacer esto, pues. ¿Se puede decir yo comer? ¿Tú comer? ¿Él comer? ¿Nosotros comer? ¿Ustedes comer? Ni que fuera estar sano. Yo comer. Yo comer. Bueno, entonces, no se puede decir. Entonces esto no es un verbo, pues. No es un verbo, es un verboide. Y un verboide es aquella que se parece, perdón, es aquel que se parece a un verbo, pero no es un verbo. Si alguien le dice que ahí viene un androide, terminación oide, ahí viene un androide, ¿será un hombre? Si viene un androide, andro es hombre, pero tiene la terminación oide. ¿Un androide es un hombre, sí o no? Vamos, chicos, piensen, ¿es un hombre o no? Por allá dice que no. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Ah? Es semejante a un hombre. ¿Y quién se puede asemejar a un hombre? Es un robot, una máquina. Porque no hay un animal que se parezca al hombre, ¿no? Bueno, el hombre también es un animal, de por cierto, pero es racional. Entonces, significa que este es un verboide. Vamos a retornar a nuestro tema. Este es un verboide, y como es un verboide, se parece al verbo, pero no es un verbo. Que de acá se pueda generar un verbo es otra cosa. Pero esto no es un verbo, es un verboide. Y esto, los verboides son de tres tipos, lo vamos a hacer en el lenguaje, así que no voy a demorar mucho en esto. Lo dejamos. Yo identifiqué que acá no hay ningún verbo, por lo tanto es una frase. Esta es una frase. Y si es una frase, puede ser un tema o puede ser un título. Pero acá me da un detalle que ya no puede ser esa de ahí. El detalle es esta de acá. Este de acá no es una frase nominal. Esta es una frase cualquiera. Ya no es frase nominal. ¿Qué es nominal? Nominal viene de nombre. Entonces es una frase nombre. Ahora les pregunto, 100 años de soledad, ¿es una frase nominal? ¿Sí o no? 100 años de soledad, ¿es una frase nominal? ¿Sí o no? Sí es una frase nominal. Es un conjunto de palabras que se refieren al nombre de una obra. ¿Quién escribió 100 años de soledad?
Mario Vargas Llosa, Gabriel García Márquez. ¿Y de dónde fue Gabriel García Márquez? Fue de Europa, Colombia. Fue colombiano, ¿cierto? García Márquez tiene una anécdota con Vargas Llosa. Vargas Llosa se fue a Europa, muchacho, pero ya tenía su esposa, ¿vale? Se va a Europa, llega a Londres, alquila un departamento, pero le sobraba una habitación en ese departamento, un cuarto aparte, y ellos con su esposo ocupaban una habitación. Meses después va García Márquez, también muchacho, y se encuentra con Vargas Llosa y le dice, estoy buscando una habitación para quedarme, pero no tengo mucha plata. Y Vargas Llosa le dice, ¿qué te parece si te quedas en mi departamento? Porque ahí me sobra una habitación y me ayudas a pagar el departamento. Perfecto, trato hecho y se queda. Pero Vargas Llosa tenía una costumbre, vamos a decir, promiscua. Esa costumbre promiscua se refiere a que era mujeriego, siempre quería tener contacto sexual, ¿no? Entonces, Vargas Llosa tenía esa característica. Y siempre se iba pues a los antros ahí en Londres. Y su mujer lo sabía. Pero ya pues, oído sordo. Entonces, simplemente ella sabía a dónde se iba el marido y el marido regresaba en la noche. Era un hombre muy bohemio que le gustaba también pasar momentos fuera de su casa, acompañado de otros amigos, pero también de algunas amigas en todo caso. La señora sabía que él salía a esas cosas. Hasta que un día, como Gabriel García Márquez se quedaba ahí en su habitación, ella busca la forma de sentirse bien. Dice, me voy a sentir menos molesta, menos deprimida si me vengo de lo que me está haciendo. ¿Y qué mejor persona para vengarme que él, García Márquez? Entonces pasó lo que tenía que pasar, ¿no? Ella sola y el otro solo. Entonces, la cuestión de infidelidad, el acto de infidelidad se dio. En ese momento, la señora le fue infiel a Vargas Llosa. Probablemente ella, como en algún momento lo hizo el personaje de Crimen y Castigo, ¿no? Rodeón Raskolnikov, para sentirse bien, asesinó a la señora, pero al final terminó sintiéndose peor. Y el caso de García Márquez la señora, se parece. La señora, para sentirse bien, se venga con García Márquez, ¿no? De Vargas Llosa. Pero cuando pasó esto, la señora se sentía peor. Entonces, pasó unos meses, y hubo una discusión, como siempre a veces discutía mucho, y hubo una discusión entre ellos, en la que la señora ya sacó a relucir lo que había pasado. Dijo, mientras tú estás en el antro con tus mujeres, tu mejor amigo ha ocupado tu lugar en tu cama. Y fue un puñal para Vargas Llosa, pero de esas que en el orgullo del hombre te toca y tú puedes hacer todo lo que quieras con la mujer, pero a ti no te pueden hacer nada, ¿no? Es bonito, ¿no? Chévere. Entonces, le tocaron prácticamente hasta los huesos al hombre, tanto así que guardó un resentimiento casi por todo, hasta ahora probablemente, ¿no? Años después hubo una conferencia en México, ¿no? Y en esa conferencia el más importante de todos era Vargas Llosa. Él iba a ser uno de los conferencistas. García Márquez asistió a esa conferencia como muchos literatos del mundo. Y Vargas Llosa poniendo ahí, ¿no?, su tema, y de pronto se da cuenta que García Márquez estaba en la primera fila. García Márquez, pensando que Vargas Llosa no sabía del tema, de lo que había pasado con su mujer, apenas termina de poner, Vargas Llosa baja, y García Márquez va a felicitarlo por la exposición magistral que había hecho. Y lo único que recibe en contraposición a lo que García Márquez le quería dar, un abrazo, recibe un segundo puñete que lo tumba al piso de García Márquez. Ahí fue el final prácticamente ya declarado de la amistad entre ellos dos, ¿no? Incluso cuando en el 2014 muere García Márquez, Vargas Llosa no se apareció. Todos los literatos del mundo, los que todavía podían caminar, porque hay unos literatos que ya están muy difíciles, todos los literatos del mundo se fueron a verlo y Vargas Llosa no fue porque se notaba que estaba muy resentido, ¿no? Muy bien. Entonces, 100 años de soledad es una frase nominal, porque es una frase nombre. Pero acá dice que es una frase nominal genérica. Entonces, yo a la hora que entro, les encuentro conversando y me acerco de repente a los chicos acá. ¿De qué están hablando? Y si les digo de qué están hablando, ellos me dicen con una palabra. Estamos hablando de la clase. Ya me dijeron el tema.
Pero yo me voy intrigado. ¿Y de qué clase estarán hablando? Bueno, de mí no puede ser porque todavía no han escuchado mi clase. Puede que, pero ¿de qué clase? ¿Y qué estarán hablando, bien o mal? ¿Estarán rajando de repente? ¿O estarán hablando bien? ¿O estarán diciendo que estuvo bonito la clase o que estuvo horrible la clase? No sé. Entonces, la intriga en el tema se queda, porque es una información genérica. ¿De qué están hablando? De la clase. Eso para mí no es mucha información, porque es información general. Ese es el tema. Quien especifica a detalle lo que dice el tema es el título. Es el título, dice frase nominal específica. Vamos a poner un ejemplo acá más o menos para que ustedes vayan entendiendo lo que dice, ¿ya? A ver, frase nominal. Ustedes han escuchado hablar de José Carlos Mariátegui, ¿sí o no? ¿Conoces a José Carlos Mariátegui? ¿Has escuchado hablar de él? Sí. ¿Quién fue José Carlos Mariátegui? ¿Fue peruano, chileno, colombiano, ecuatoriano? Fue peruano. Fue el autor de una obra llamada Los 7 ensayos. Los 7 ensayos. Díganlo fuerte, chicos, para que aprendan el resto. Los 7 ensayos de la realidad peruana. ¿Verdad? Fue un hombre de orientación socialista, de su orientación comunista, vamos a decirlo, ¿no? Socialista comunista, ¿no? Que está en esa misma dirección, izquierda. Entonces, vamos a poner acá como frase nominal genérico, vamos a hablar de José Carlos Mariátegui. Ese es el tema, ¿de acuerdo? Muy bien, pero en el título dice que... ¿De qué están hablando? Estamos hablando de Mariátegui, profe. Ah, ya. Pero como le hace rato, ¿de qué están hablando de la clase? Pero me dejé intrigado, ¿de qué están hablando de Mariátegui? ¿Qué están hablando de la clase? Entonces digo, en el título viene José Carlos Mariátegui. Vamos a hacerlo con otro color para que se diferencie. Y su visión socialista. Eso viene a ser el título. Ahora ya sé de qué están hablando. Están hablando de Mariátegui y su visión socialista. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces quiere decir que esta parte es el que especifica en el título. Ya, en el tema me dice, ¿de qué estamos hablando? De Mariátegui. Y en el título me dice, estamos hablando de Mariátegui y su visión socialista. Ahora, ¿puede estar en esa dirección nada más? O sea, en esa orientación. No necesariamente. De repente, visión socialista de José Carlos Mariátegui. Mariátegui no siempre va a estar en el primero, puede estar después. Visión socialista de José Carlos Mariátegui. ¿Verdad? Está después. Entonces, en ambos casos son frases porque no tienen verbo. ¿De acuerdo? Ahora vamos con la idea principal. En la idea principal ya entra un elemento adicional. ¿Cierto? Entonces, vamos a suponer acá. José Carlos Mariátegui ahí hay un espacio y vamos a poner acá visión socialista. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el detalle? El tema. ¿De qué estamos hablando? De José Carlos Mariátegui. ¿Y cuál es el título? ¿Cuál es la frase nominal específica del tema? José Carlos Mariátegui y su visión socialista. Porque está especificando. En la idea principal, como me dice que la idea principal es una oración, ya no es una frase, sino una oración, y la oración debe tener verbo, entonces le pongo, José Carlos Mariátegui tuvo una visión socialista, y le agrego una información, tuvo una visión socialista del Perú. Ahí está, esa es la idea principal del texto. Entonces, nos hemos dado cuenta, chicos, que el tema es una información muy genérica. Luego viene el título que ya especifica, pero no tiene verbo igual que el tema. Entonces, si a mí me preguntan cuál es la idea principal del texto, yo tengo estas tres alternativas. Si ustedes no sabían esto, ustedes podrían haber dudado de los tres, ¿verdad? Pero como ahora ya saben que la idea principal tiene verbo y les preguntan cuál es la idea principal del texto, ustedes saben que no pueden ser las otras dos. ¿Por qué no pueden ser? Porque no tienen verbo. Y si me preguntan cuál es el tema del texto, yo sé que esta de acá no lo puedo considerar, la descarto. Y de repente hay otras claves más que las tengo que descartar. ¿Por qué? Porque tienen verbo. Y a mí me preguntan el tema y el tema no debe tener verbo. ¿Se dan cuenta? No debe tener verbo. El tema debe ser una frase nominal, nada más, igual que el título. Solo que
Entre ambos, la diferencia es que uno es específico y el otro es genérico. Ahora, otro dato, ¿no? De repente les sirve de un algo. Entre el tema y el título pueden cambiar de papeles. Quiere decir, si a mí me preguntan el tema, pero no está eso de acá, yo puedo marcar como tema el segundo. Por eso, esta de acá se llama tema relativo y esto tema absoluto y esto se llama tema relativo. Este es su suplente de esta de acá. Si esta no se encuentra, me preguntan el tema, pero el profe me ha enseñado que debe estar solamente en información genérica. Eso es lo que me ha dicho el profe. Pero no hay pues. Pero ahí está el otro, que es el título. Lo puedes marcar como tema, sí te sirve. Entonces, este es el tema absoluto y este es el tema relativo. Ahora al revés, si me preguntan cuál es el título del texto y no está esto de acá, no está, ¿a quién lo puedo marcar como título? La de arriba. ¿Por qué se pueden cambiar entre los dos? Porque ambos son frases. Pero los dos no se pueden cambiar con la idea principal. No se puede. No se puede. Por esa razón es que la idea principal tiene una esencia que se llama verbo. Y el verbo siempre es el resumen de un texto. No olviden que un verbo puede hacer de por sí solo una oración. Si alguien dice duerme, esa es una oración ya. Esa es una oración. ¿Quién es el sujeto ahí? Puede ser él o ella. Sujeto tácito. Pero es una oración. Entonces, chicos, el verbo determina la validez de una idea principal. Muy bien. Ahora pasamos a los tipos de idea principal. Como ya hablamos de idea principal, ahora pasamos a los tipos de idea principal. ¿Cuántos tipos de idea principal tenemos? Dos. Explícitos e implícitos. Explícitos porque están dichos propiamente ahí, implícitos porque no nos dice lo que está diciendo el texto, sino nos quiere decir. A ver, ustedes han escuchado una frase cuando dice tiró la toalla. ¿Cuál es el mensaje implícito? Implícito, no explícito. Explícito no nos interesa. ¿Cuál es el mensaje implícito de tiró la toalla? Es que te rendiste, ¿no es cierto? Se rindió. Entonces, tirar la toalla significa rendirse. Pero si ustedes lo leen, a la letra no dice rendirse. A la letra dice que agarraste la toalla y lo tiraste. ¿Sí o no? Pero eso tiene un mensaje. Si alguien te dice, oiga, póngase mosca, ¿de qué estamos hablando? ¿Te vas a convertir en un insecto? No. ¿Qué es lo que vas a hacer? Te vas a avivar, ¿cierto? Te vas a avivar, te vas a poner más listo. Entonces, eso significa que tienen mensajes implícitos. A eso se llaman ideas principales implícitas. Por ejemplo, también vamos a suponer acá. Tenemos el texto con idea principal implícita y el texto con idea principal implícita. A ver, chicos, ¿cómo reconocer en un texto la idea principal? Miren, lo que van a hacer ustedes, me he hecho un texto acá, pero lo vamos a hacer con un ejemplo cortito nomás. Tenemos acá perro, tenemos vaca, tenemos animal, o vamos a poner uno más específico, mamífero, tenemos ballena y tenemos murciélago. ¿Listo? Muy bien. Ahí tenemos 5 palabras. Imaginemos que esto sea un texto. Imagínense, ¿ya? Escuchen atrás. Imaginemos que esto sea un texto. ¿De acuerdo? Y cada palabra representa una oración. ¿De acuerdo? Cada palabra representa una oración. Ahora el detalle es, ¿cuál de estas oraciones, entre comillas, es la que se refiere de manera general a todas? ¿Cuál es? Es esta de acá. En los textos pasan igualito. Hay una oración en la cual está resumida toda la información de las demás. Y los demás son las ideas secundarias que solamente la disgregan, la detallan. Pero en esa oración está resumido todo. Que si yo lo borro, los demás sigue siendo lo mismo. No pierde nada. Entonces, con decir mamífero yo he dicho vaca. Con decir mamífero yo he dicho perro. Con decir mamífero yo he dicho ballena. Y con decir mamífero yo he dicho murciélago. Murciélago es un mamífero. Pero ¿qué pasaría si no estuviera mamífero y yo hubiera escogido perro como idea principal? Si no estuviera mamífero, ¿hubiera escogido perro como idea principal? No puedo. Hubiera escogido, voy a borrarlo en todo caso, para que se note mejor. Hubiera escogido perro, de estas 4 oraciones, ¿cuál de esas 4 sería la principal? ¿Hay o no hay oración principal ahí? No hay oración principal. Quiere decir que la oración principal es implícito. Yo lo tengo que deducir.
Yo no tengo que adivinar, entre comillas. Yo tengo que suponer o ¿no? sospechar cuál de ellos viene a ser. Entonces, cuando acá dice animal, el texto se llama explícito. Idea principal, explícito. Y si no estuviera, perdón, mamífero o animal ya. Si no estuviera acá la palabra, mamífero lo vamos a poner. Si estuviera acá la palabra mamífero, la idea principal tiene idea, perdón, el texto tiene una idea principal explícita. Y si no está esta palabra, se llama idea principal implícita porque nosotros lo vamos a adivinar de qué habla. Entonces nos vamos acá. Si esta oración, acá se ve, si esta oración que está acá estuviera al inicio, empezara mi texto con la palabra mamífero, este texto tiene un nombre. ¿Cómo se llama? Si la idea principal está al inicio, ¿cómo se llama? Se llama analizante. Analizante. Quiere decir, el texto se llama analizante, escuchen, porque empieza con la idea general. Esta es la idea general, la más ancha, la que abarca más cosas. Así, ese es el texto analizante porque empieza con la idea. Acá dice mamífero y termina con el perro o termina con el murciélago. Pero dentro del mamífero no solamente están los 4, hay más, por eso abarca más espacios. Por eso esto se llama idea principal y esto se llama texto analizante. Porque la idea principal está al inicio, estuviera acá. Y si estuviera la idea principal al final, ya no acá sino al final, ¿cómo se llama el texto? Sintetizante. Se forma así. El texto sintetizante se forma así. Empieza con una idea específica y termina con una idea general. Los textos encuadrados empiezan con mamífero y terminan con mamífero. Es decir, tienen ideas principales al inicio y al final. Así se forman los textos encuadrados. Y los textos alternantes ya no tienen ni mamífero acá ni mamífero al final. Lo tiene la palabra mamífero acá, en el centro, ¿verdad? O puede estar acá, pero la idea es que no esté ni en el primero ni en el último. A esos textos alternantes se les llaman también así, sintetizantes, analizantes. Ese es el otro nombre, sintetizantes, analizantes. Empiezan con una idea específica, en el centro lo ensanchan, lo desarrollan y luego terminan con otra idea específica. Entonces más o menos la estructura de los textos con idea principal explícita son estas de acá. En cambio los textos implícitos son paralelos, no tienen una idea principal definida como esto de acá. Acá no hay idea principal, ninguna son idea principal. Entonces lo que tenemos que hacer es deducir. ¿De qué tratan todos? Hablan de mamíferos. Y depende de la clave, cómo están las claves, las alternativas a la clave. Tengo que trabajar con eso, ¿no? Entonces chicos, al terminar esto, ahora sí vamos a hablar de las ideas secundarias. A ver, muchas chicas se vienen, sobre todo las mujercitas digo yo, se vienen, los varones a veces no necesitamos arreglarnos mucho, así no nos movemos bien. Entonces, las chicas se quieren arreglar bastante, se vienen con unos collares, se vienen con unos aretes, algunos se ponen lentes, pero de adorno, porque sus ojos están muy bien, etcétera, etcétera, etcétera. Se vienen con un sinnúmero de cosas encima. Entonces, ¿por qué lo hacen? Porque se quieren ver mejor, ¿verdad? Se sienten mejor. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros le quitamos todos los adornos? ¿Deja de ser la chica? ¿Deja de ser la niña? No, sigue siendo la misma. Solo que le hemos quitado los elementos que lo complementan mejor. Le hemos quitado los elementos que lo adornan, que lo hacen ver más bella. Entonces, igualito pasa con los textos. Los textos son ideas que manejan una estructura central que es el elemento hueso, se llama elemento hueso, que es la idea central, y alrededor de la idea central están las ideas secundarias como adorno, para que ese texto se vea mucho más bonito, para que suene más atractivo y más detallado. Pero esas ideas secundarias las sacamos y lo dejamos la idea principal, no ha perdido la información, dice lo mismo. Las ideas secundarias son las que complementan, como les he dicho, lo adornan bonito, pero el texto sigue diciendo lo mismo que la idea principal. ¿Ya, muchachos? Entonces las ideas secundarias tienen un fin de complementación nada más. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora sí empezamos a desarrollar los textos.